La propaganda ha sido una herramienta fundamental en la guerra, utilizada para moldear la percepción pública y justificar acciones bélicas a lo largo de la historia. En el siglo XX y XXI, especialmente durante las dos guerras mundiales, los gobiernos emplearon la propaganda para demonizar al enemigo, movilizar a la población y mantener la moral, a través de carteles, películas y literatura. Se crearon narrativas que buscaban no solo informar, sino también manipular sentimientos y actitudes hacia la guerra. Este uso estratégico de la comunicación se convirtió en un componente esencial de la maquinaria bélica, evidenciando la capacidad de la propaganda para influir en la opinión pública y en la legitimidad de las acciones militares. La aparición de la propaganda bélica adoptó estilos y procedimientos anteriormente depurados a lo largo de la historia. Sin lugar a dudas, la propagación bélica ha sido un eficiente procedimiento de combate, favoreciendo el que desarrolle sus técnicas de mejor manera. Uno de los fenómenos más importantes para la propagación de esta es el cartelismo, ideología marroquí durante las campañas y vehículo transmisor para la propaganda bélica. El cine también resaltó como uno de los mayores logros obtenidos en este escenario. Mientras que los progresos en los métodos de impresión propulsaron el crecimiento de la industria de publicaciones gráficas, generando verdaderos catálogos visuales de edición regular, estos se emplearon por las entidades de propaganda para moldear la percepción pública. Un caso destacado de esto fue la publicación alemana Signal, difundida sobre la guerra por los servicios de propaganda como medio de propagación a nivel mundial. Por otro lado, la propaganda de la Primera Guerra Mundial era nacionalista y sensible sobre los militares. La propaganda socialista, que fue iniciada en Italia, luego de un tiempo se desarrolló en Turín, explorando las dificultades de abastecimiento. Las sociedades de aquel tiempo demostraban una mayor tolerancia hacia la propaganda nacionalista que hacia los denominados pacifistas. Después de múltiples alertas, acabaron formando una resignación fatal ante la posibilidad de un conflicto bélico. Ciertos sectores incluso pensaban que para mitigar la tensión emocional sería más conveniente terminar con todo de inmediato. Las fuentes analizadas, tanto el trabajo de Vicuña Parker como la Enciclopedia del Holocausto, destacan el papel central de la propaganda nazi bajo Joseph Goebbels en la movilización del apoyo popular durante el régimen de Adolf Hitler. Goebbels estableció un ministerio de propaganda que utilizó técnicas avanzadas para difundir mensajes que fomentaban el antisemitismo y justificaban la persecución y la guerra. Como se menciona en la Enciclopedia del Holocausto, los nazis eran habilidosos propagandistas que usaron técnicas sofisticadas de publicidad y la tecnología más moderna de la época. En el siglo XX, la propaganda fue crucial en conflictos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde los gobiernos manipularon la información para reclutar tropas y justificar acciones bélicas. Vicuña Parker enfatiza que los alemanes se convirtieron en pioneros en desarrollar técnicas de comunicación para los medios de las masas, mostrando cómo el régimen nazi moldeó la opinión pública y deshumanizó a los enemigos, preparando el terreno para actos de violencia. Hoy en día, la propaganda ha evolucionado con el uso de nuevas tecnologías y redes sociales, permitiendo una difusión más amplia de mensajes. En conflictos recientes, como en Siria y Ucrania, las tácticas de propaganda se han adaptado para influir en la opinión pública y legitimar acciones militares. La Enciclopedia del Holocausto también señala que la propaganda nazi jugó un papel integral en el avance de la persecución. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos desplegó una extensa campaña de propaganda en diversas partes del mundo para contrarrestar la influencia del comunismo. Por ejemplo, según Niño, en España, tras los Pactos de Madrid de 1953, Estados Unidos se posicionó como un aliado confiable frente al comunismo. Su propaganda se articuló en tres ejes principales. En primer lugar, el amigo americano, que destacaba los lazos históricos y culturales entre ambas naciones. En segundo lugar, el liderazgo americano, que promovía el rol de Estados Unidos como defensor del mundo libre. Y por último, la realidad americana, que mostraba los logros del modelo democrático y económico estadounidense. Se usaron medios como el cine, la literatura y programas de intercambio educativo para difundir este modelo, evitando asociarse directamente con el régimen franquista para no comprometer los valores que querían proyectar. Por otro lado, según Rodríguez, en América Latina, Estados Unidos se enfrentó a un contexto marcado por desigualdad y descontento social. Aquí, la propaganda se centró en desacreditar el comunismo y contener movimientos nacionalistas. Programas como Fulbright y la Alianza para el Progreso buscaron formar élites alineadas con los valores estadounidenses y estabilizar la región económica y políticamente.
Usaron el cine, la radio y eventos culturales para difundir la imagen del sueño americano. Hablando sobre las diferencias entre la Primera Guerra del Golfo con CNN y la Segunda Guerra de esta misma con la aparición del Algezara, primero he de decir que la Primera Guerra del Golfo marcó un hito mediático con la cobertura en tiempo real de la CNN, que mostró imágenes como los bombardeos nocturnos en Bagdad. Este conflicto, conocido como la Guerra Televisada, proyectó una narrativa controlada por Estados Unidos, destacando tecnología militar y minimizando el impacto humanitario. La CNN reforzó la visión de una guerra limpia y precisa, pero fue criticada por su enfoque espectacular y falta de contexto histórico. Después, en la Segunda Guerra del Golfo en el año 2003, la narrativa mediática cambió con el protagonismo de la Gesara, que ofreció una perspectiva centrada en los pueblos árabes. La cadena mostró imágenes crudas del sufrimiento civil, cuestionando las versiones occidentales y justificaciones de la invasión liderada por Estados Unidos. Este conflicto coincidió con la expansión de Internet, permitiendo acceder a fuentes diversas y descentralizando la información. Por eso podemos concluir que mientras la CNN en la Primera Guerra del Golfo respaldó el relato oficial estadounidense, el Al-Jazeera en la Segunda presentó un enfoque crítico. La propaganda ha sido una herramienta fundamental en los conflictos militares del siglo XX y XXI, utilizada por los estados para manipular la opinión pública y justificar intervenciones bélicas. A través de la propaganda se emplean palabras como patria, libertad y democracia para ocultar las verdaderas intenciones detrás de las acciones militares. Durante la guerra, el cine se utilizó como herramienta de propaganda con muchos directores, incluso aquellos que eran pacifistas, siendo llamados a crear obras que apoyaran el esfuerzo bélico. Esto refleja cómo el cine puede ser manipulado para servir a intereses políticos y militares. También Stanley Kubrick, productor de la película Senderos de Gloria en el año 1957, presenta los horrores de la guerra desde las perspectivas de la deshumanización y el sacrificio de las clases populares. Por otro lado, en la película La Gran Ilusión en 1937 se aborda la guerra desde una reflexión ideológica y un enfoque más humanista, destacando el debate entre la clase social y la camaradería entre los soldados. La noticia aborda un folleto de propaganda del Ministerio de Defensa ruso que presenta a las tropas ucranianas de forma grotesca, describiéndolas como caníbales y adoradores de Satanás. A través de ilustraciones absurdas, se contraponen los valores familiares de los soldados rusos con representaciones degradantes de los ucranianos. Este tipo de propaganda se distribuye en regiones ocupadas de Ucrania con el objetivo de influir en la percepción pública tanto en Rusia como en los territorios ocupados. La relación con el uso de la propaganda en conflictos del siglo XX-XXI es clara. A lo largo de la historia, la propaganda ha sido una herramienta crucial para demonizar al enemigo y movilizar el apoyo popular. Aunque, en síntesis, el uso de la propaganda en los conflictos militares del siglo XX-XXI demuestran su persistente relevancia como herramienta de manipulación y control de la narrativa bélica. A lo largo de la historia, la propaganda ha sido utilizada para deslegitimar al enemigo y movilizar a la población, adaptándose a los cambios en los medios de comunicación y en las tecnologías.